Buenas noches, mi nombre es Jessica Daniela García Sánchez. Voy a presentar mi proyecto parte 2 de la materia de estados financieros. Inicialmente vamos a hablar de lo que es la tesorería en una empresa. Es el área de la contabilidad que se encarga de controlar el dinero de una empresa, las entradas y salidas monetarias, el flujo de caja, los cobros por ventas, las negociaciones por préstamos, entre otros. Esto se refiere a todos los procesos y acciones ejecutados para llevar a cabo el control financiero de una empresa. Tanto el dinero en efectivo, es decir, el flujo de caja, como activos líquidos, cobros por ventas y la liquidez, que es fundamental para la estabilidad de la empresa a mediano y largo plazo. Mayormente, la tesorería es aplicada sin ayuda de otro sistema financiero. Cuando la empresa es pequeña, pero cuando se trata de una empresa grande, comparte funciones con otro sistema de finanzas, porque los montos también suelen ser más grandes. Las funciones principales de la tesorería derivan de la planificación temprana de la liquidez y el efectivo, es decir, el pago a proveedores, costos de transporte, rentas, remuneraciones y otro tipo de pagos. Forman parte de la liquidez de una empresa, la cual se debe mantener en regla para asegurar la estabilidad de la organización, sobre todo a largo plazo. Hablaremos igualmente de lo que es la gestión de la liquidez, que es el control de entrada y salida de dinero, incluyendo pago de servicios, costos de transporte y cobros de productos. En este punto se considera el uso de un fondo para imprevistos en caso de alguna situación financiera que lo amerite, en la cual se adiciona capital fijo. Igualmente mencionaremos el cumplimiento de obligaciones financieras. Las obligaciones financieras, como el pago de servicios e impuestos, deben cancelarse a través de la tesorería. El pago de estos montos evitará inconvenientes fiscales, nos referimos a sanciones o multas, incluyendo una evaluación positiva hacia el Departamento de Tesorería. Igualmente tenemos lo que es la preparación ante riesgos financieros, según las políticas y procedimientos que es tesorería y sus funciones actúan previamente ante los posibles riesgos en la organización. Estos riesgos influyen en las malas inversiones, estar inhabilitados para préstamos bancarios, pasar por un proceso legal o no tener fondos suficientes para gastos operativos. Otro punto es Otro punto importante es la gestión del capital. Con esto hablamos del interés de la tesorería, el cual es velar por la producción y el crecimiento de una empresa, sin afectar su estabilidad económica. En este punto, que es su tesorería y sus funciones, se ocupan de verificar que el capital no está en riesgo y que pueda crecer a través de la evaluación del mercado objetivo y de cuáles serían las ventajas en las nuevas inversiones. Otro punto muy importante es la negociación con los bancos. La organización debe mantener en regla la administración financiera para hacerla llegar a las entidades bancarias y así realizar pagos de deudas, solicitar créditos o simplemente ahorrar el dinero. A través de todas estas funciones se observa la importancia que tiene el funcionamiento de la tesorería en cada organización, incluso si es sin fines de lucro. El flujo de dinero debe ser controlado por un departamento especializado para evitar pérdidas irremediables que puedan llevar a la organización a la quiebra. Otro punto importante son los estados de flujo de tesorería, que es el tema que abordaremos a continuación. Con esto hablamos de que los flujos de tesorería informan de la transacción que afecta al disponible de la empresa. Ayudan a evaluar la capacidad de la empresa para generar tesorería. También es útil para evaluar posibilidades de éxito, supervivencia o fracaso de una empresa. Desde una perspectiva económico-financiera, el éxito de una empresa se mide en base a los beneficios de tesorería que es capaz de generar. Puede calcularse con datos históricos o con previsiones de ejercicios a futuro. En el segundo caso, el estado previsional de flujo de tesorería, también denominado presupuesto de tesorería o de caja, es muy útil para el análisis financiero,
ya que permite estimar el déficit o el superávit de tesorería que va a tener la empresa a corto plazo y por tanto actuar en consecuencia distintos formatos de este estado referidos a previsiones. El presupuesto de tesorería de un periodo se confecciona añadiendo el saldo inicial disponible de los cobros previstos y restándole los pagos previstos del periodo, es decir, de semana, quincena, mes o año. Este se mide como saldo inicial de disponibilidad más cobros previstos del periodo menos pagos previstos del periodo. Esto nos da un total de el saldo final de disponible previsto. El periodo mínimo que abarca el presupuesto de tesorería para el análisis de estados financieros suele ser de un año, aunque puede estar dividido por meses o incluso por periodos más cortos como semanas o incluso días. Al hacer el presupuesto de tesorería es útil distinguir los cobros. Como ya lo mencioné antes, para sacar un estado de flujos de tesorería sería lo que es un saldo inicial de tesorería más un cobro de actividades ordinarias menos pago de actividades ordinarias. Esto es igual a la variación de tesorería de actividades ordinarias, más otros cobros, más otros pagos, lo que vendría siendo por actividades de inversión y financiación, lo que nos daría un resultado de variación de tesorería de otras actividades de inversiones y financiación, lo cual daría un saldo final de tesorería. Sería A más B más C. El flujo de caja. El presupuesto de tesorería permite aproximarse al concepto de flujo de caja. Esto es el dinero que genera la empresa a través de su actividad ordinaria o de explotación. El flujo de caja puede tener dos acepciones: flujo de caja financiero. Esto se obtiene restando de los pagos de explotación a los cobros de explotación. El saldo es el flujo de caja generado por la explotación de la empresa. Este cálculo y análisis de la evolución del flujo de caja financiero ayudan a diagnosticar la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas, por lo que es un componente impredecible de análisis del balance de situación. Otro es el flujo de caja económico. Se obtiene sumando el beneficio neto de la amortización del periodo, ya que es un gasto que no se paga. Es el flujo de caja económico, es igual al beneficio más amortizaciones. En la mayoría de los casos, ambos flujos de caja no coinciden, ya que el primero se basa en movimientos de efectivo, cobros y pagos, y el segundo en el principio de devengo, ingresos y gastos pagables. Retomando el tema de los inventarios, a continuación presentaré algunos beneficios de un buen control de inventario. Esto nos permite mantener un registro de las necesidades, excesos y carencias que tienen las empresas de su mercancía en el almacén. Con base a estos datos, es más fácil realizar acciones de abastecimiento o desabastecimiento para los negocios. Entre los diferentes beneficios que tiene un buen control de inventarios tenemos los siguientes, los voy a enlistar. Son la organización y administración efectiva del almacén, compras más eficientes, aumento de control en la demanda, reducción de pérdidas por fechas de vencimiento, disminución en los riesgos de robo, reducción en los costos de almacenamiento y menos obsolencia en los inventarios, mejor valoración de activos y planeación de cajas. Algunas actividades a realizar durante los inventarios es categorizar las diferentes partes del almacén. Con esto nos referimos a dividir el almacén según sus diferentes regiones con tal de clasificar los inventarios. Establecer los excesos y carencias dentro del almacén, determinar el tipo de control de inventario que se realizará. Con esto nos referimos a que el control de inventario puede realizarse en diferentes frecuencias, como puede ser diariamente, semanalmente, mensual o incluso anual. El último tema que abordaremos sobre los inventarios es la financiación de inventarios. Es un medio utilizado por empresas de productos de consumo y concesionarios con el fin de movilizar el dinero estático que posee en forma de inventario.
La finalidad de este tipo de financiamiento es conseguir liquidez a partir del empeño del inventario de productos como objetivo de expansión del negocio. Esta financiación consiste en que el empresario obtiene un préstamo por valor de inventario que desea movilizar y en el momento en el que los productos comiencen a ser vendidos al empresario o el empresario pueda pagar la parte del préstamo relacionado con los productos, se puede comprar más inventario para comerciar. La clasificación de las cuentas por cobrar permite llevar al día el registro de los pagos de tus clientes. Así le aporta orden al trabajo en el sector contable y libera tiempo para sus responsabilidades. Algunas de estas son de acuerdo con el origen. Esta clasificación tiene en cuenta el tipo de actividad al que está asociada la cuenta por cobrar. Así pueden reconocerse como principales aquellas que tienen que ver con la actividad central de la institución, en este caso las cuotas de padres y tutores. En segundo lugar, se definirán las secundarias, que son las deudas internas. Por último, pueden clasificarse como eventuales aquellos pagos esporádicos o no permanentes, como los que se derivan de un curso especial o un evento no obligatorio. Para tener un sistema contable bien definido y así tomar decisiones estratégicas, es precisa una clasificación de las cuentas por cobrar adaptada a las demandas de la institución. La segunda sería de acuerdo al plazo de pago. Las cuentas por cobrar se pueden clasificar también según sean cuentas de a corto o largo plazo. Las primeras comprenden deudas incluidas dentro de los últimos 30 días. Las segundas implican un plazo mayor acordado entre cliente e institución. La situación económica de una gran cantidad de países revela altos índices de la inflación. Mes a mes se devalúan las monedas oficiales y esta pérdida de valor económico impacta sobre los ingresos de las instituciones educativas. Cuando no se cumplen los plazos estipulados para el pago de los conceptos facturados, las desventajas recaen sobre la comunidad implicada. En consecuencia, las instituciones educativas no pueden reinventar ni mantener sus niveles de capacidad o de calidad. La última sería de acuerdo a importancia o relevancia. Las cuentas por cobrar se clasifican en relevantes u ordinarias según sean cambiantes o permanentes. Esto se debe a que para su seguimiento admiten estrategias diferenciales. Las primeras requieren de un plan estratégico para direccionar correctamente el cobro, pues supondrán el ingreso de un monto elevado cuando sean abonadas. Las segundas refieren a las transacciones comunes cuyo impacto solo se revela en el conjunto del total. Un sistema de cobranza ordenado mediante la clasificación de cuentas por cobrar da seguridad financiera a la institución. Un sistema financiero ordenado se traduce finalmente en alumnos seguros y conformes con la institución y con su sistema de pago. Y este sentimiento se deriva de resultados observables a nivel institucional, es decir, de una inversión económica percibida como inversión en educación de calidad. ¿Cómo funciona el proceso de cuentas por cobrar en una empresa? El proceso de cuentas por cobrar comienza cuando un comprador realiza un pedido. A partir de ahí, como si fuera una ficha de dominó, esta acción desencadena los siguientes pasos. El proveedor recibe el pedido del comprador y confirma la compra de bienes y o servicios. El proveedor envía una factura al comprador. La factura incluye detalles como lo son la fecha de vencimiento del pago y cualquier descuento por pago anticipado o cargos por pago atrasado. El comprador paga al proveedor por sus bienes y o servicios. El proveedor recibe el pago. En este punto, el proveedor aplica los descuentos incurridos y documenta el pago total actualizado del comprador. Después de eso, el proveedor se creará un informe final que detalla el pago. Hablemos igualmente sobre la importancia de las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son un factor clave para cualquier negocio, pues un mal manejo de este lleva a una empresa incluso a quebrar.
Por ello, tener un control efectivo de los clientes que te deben y un sistema de cobranza efectivo ayudará a tu empresa a cumplir con sus objetivos financieros. Otro tema del que hablaremos son las cuentas por cobrar en el balance general. El balance general o balance de situación es un informe contable que muestra la situación financiera de la empresa. Está formado por el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Las cuentas por cobrar deben registrarse en el activo. Si se trata de cuentas a corto plazo, figuran en el activo circulante, y si se tratan de cuentas a largo plazo, figuran en el activo fijo. A continuación hablaremos de un tema que en lo personal para mí fue un poquito extenso, que es el análisis de costo-beneficio. El análisis de costo-beneficio, también conocido como análisis de beneficio-costo, es una herramienta de toma de decisiones que te servirá para elegir con qué acciones vale la pena avanzar. Ofrece una perspectiva cuantitativa del problema para tomar decisiones basadas en evidencia y no en opiniones subjetivas o prejuicios. Algunos ejemplos de cuándo conviene usar un análisis de costo-beneficio podría ser para desarrollar una estrategia de negocios nueva, para tomar decisiones sobre compras o asignaciones de recursos, para determinar si se avanzará o no con un proyecto nuevo, para comparar oportunidades de inversión, para medir el impacto potencial de las nuevas políticas de la empresa y para evaluar cambios en la estructura o los procesos corporativos. 5 pasos para crear un análisis de costo-beneficio. En uno sería crear el marco. Se desarrolla un marco de trabajo en el que se determinan los objetivos de análisis. El marco deberá incluir componentes como la pregunta que se responderá en el análisis, un resumen de la situación actual. Este te brindará el contexto para el análisis, ofrece un punto de partida desde el que se puede trabajar. Será un contexto, una descripción breve de la situación actual, un rendimiento actual, los datos cuantitativos que demuestran cómo están funcionando las cosas en la situación actual, oportunidades, cualquier área de mejora de la situación actual y el desempeño futuro proyectado con el statu quo, los datos cuantitativos necesarios para predecir cómo funcionará todo más adelante si nada cambia, un riesgo statu quo que puede salir mal si no cambias nada. El alcance del análisis. Finalmente, la estructura deberá incluir el alcance del análisis costo-beneficio. En cierto modo, es similar al alcance del proyecto. Es con lo que se determinan los límites para el análisis y se establece qué tipo de información se tendrá en cuenta para los cálculos, además de cuál no se considerará. El análisis de costo-beneficio. Ahora viene pues lo que sería una parte divertida, el verdadero análisis de los costos y de los beneficios. Antes de empezar, se compartirán algunos términos claves a tener en cuenta, como son los costos totales, todos los costos sumados, beneficios totales, beneficios sumados, costo-beneficio neto. Los beneficios totales menos los costos totales también se les conoce como beneficios netos, valor actual neto, la diferencia entre el valor actual de las entradas de efectivo y el de salida durante un periodo determinado. Relación de costo-beneficio representa la relación global entre los costos y beneficios durante un periodo determinado. Tasas de descuento. Se usan para determinar cómo cambiarán los valores de los costos y beneficios en un periodo prolongado. Análisis de sensibilidad determina la medida en la que la incertidumbre afecta a las decisiones o a los costos y las ganancias. Y por último, sería haz tu recomendación o haz una recomendación. Si el costo-beneficio neto es positivo, significa que los beneficios del proyecto superarán a los costos. Si el costo-beneficio es negativo, significa que los costos del proyecto superarán a los beneficios. Si usaste los KPI para medir los costos y beneficios intangibles, también deberás tenerlos en cuenta junto al costo-beneficio neto obtenido. El 2 será enumera y categoriza los costos y beneficios. Pondremos algunos tipos de costos como son los directos.
que son aquellos costos asociados con la producción del servicio, producto o proyecto. Los indirectos son los costos fijos que no están directamente asociados con la producción. Los costos intangibles son los costos a los que no les puedes asignar montos en dólares, como el impacto en la percepción de la marca o la satisfacción de los clientes. Y costos de riesgos potenciales son los costos asociados con los obstáculos imprevistos. Los tipos de beneficios serían directos, beneficios que pueden medir con un valor monetario, como la rentabilidad que obtendrás de un proyecto, y los indirectos, que pueden percibir pero no pueden medirse en valor monetario. El siguiente sería el cálculo de los valores. En esta parte, es la hora de calcular el valor de cada uno de los costos y beneficios de la lista. Es una etapa clara para la categorización tangible a las que puedes asignarles un monto específico, como a los costos directos e indirectos o a los beneficios directos. Para las categorías intangibles, como la de los costos intangibles y beneficios indirectos, en vez de montos en dólares, deberás asignar un KPI. 5 pasos para crear un análisis de costo-beneficio. En uno sería crear el marco. Se desarrolla un marco de trabajo en el que se determinan los objetivos de análisis. El marco deberá incluir componentes como la pregunta que se responderá en el análisis, un resumen de la situación actual. Este te brindará el contexto para el análisis, ofrece un punto de partida desde el que se puede trabajar. Será un contexto, una descripción breve de la situación actual, un rendimiento actual, los datos cuantitativos que demuestran cómo están funcionando las cosas en la situación actual, oportunidades, cualquier área de mejora de la situación actual y el desempeño futuro proyectado con el statu quo, los datos cuantitativos necesarios para predecir cómo funcionará todo más adelante si nada cambia, un riesgo statu quo que puede salir mal si no cambias nada. El alcance del análisis. Finalmente, la estructura deberá incluir el alcance del análisis costo-beneficio. En cierto modo, es similar al alcance del proyecto. Es con lo que se determinan los límites para el análisis y se establece qué tipo de información se tendrá en cuenta para los cálculos, además de cuál no se considerará. Por último, mencionaremos las limitaciones del análisis de costo-beneficio. La rentabilidad y el flujo de efectivo pueden ser impredecibles debido a las condiciones cambiantes del mercado. En algunos casos, los costos o beneficios de un proyecto o decisión no se pueden ver reflejados directamente en montos. El valor es subjetivo cuando quieres usar KPI para medir costos y beneficios intangibles. Puede resultar difícil predecir con exactitud todos los riesgos potenciales y para realizar un análisis costo-beneficio hay que disponer de mucho tiempo y dedicación.